Vamos entonces a esta tercer clase eh, que vamos a seguir en el eje 1, el lugar del acompañamiento terapéutico y su inclusión en dispositivos de abordaje múltiple, pero vamos a dar inicio entonces a la unidad 2, complejidades conceptuales y técnicas del abordaje múltiple, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Eh, Articulaciones con la práctica del psicólogo, el psiquiatra y demás instancias intervinientes en la diversidad de dispositivos de inserción de la T. Y bueno, para abordar estos temas, hoy vamos a introducir tres fragmentos clínicos con los que nos proponemos retomar lo que fuimos introduciendo en las clases anteriores respecto de la construcción del encuadre, a la configuración en el punto de partida del espacio propio del acompañante terapéutico. Eh, el primero de estos fragmentos clínicos es un texto publicado originariamente en el libro de Marco Antonio Macías López. En realidad es compilador, eh, el cuerpo principal del libro es de su autoría, y hay textos de otros colegas. Uno de ellos es el que vamos a tomar aquí. Es un libro publicado en el año 2006 y es un fragmento que yo retomé en el inicio del capítulo 4 de mi libro de Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico. Eh, entonces, ahí lo van a encontrar al inicio como subtitulado como Una historia intenta hacerse escuchar. ¿Mm? Entonces, tomaremos a modo de introducción de este tema el caso de Iván Rodríguez González, que presenta en un artículo de este libro que recién los comentaba, cuyo compilador es Marco Antonio Macías López. Son todos colegas de la ciudad de Querétaro, en México, y la publicación se hace en el marco de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? El trabajo interdisciplinario, lugar tercero en el discurso de la locura, ¿no? Es el título del texto de Iván Rodrigo González. El relato da cuenta de una desventurada concatenación de episodios para nada infrecuente y nos obliga a sí mismo a reflexionar sobre los temas que venimos desarrollando en torno a las políticas en salud mental. Dice el autor: María tenía 35 años aproximadamente cuando comenzó a sentir los primeros efectos de una depresión. Los trastornos en el sueño y en la alimentación se hicieron cada vez más frecuentes, acompañados de estado de ansiedad y de profunda tristeza. Ella inició su peregrinaje cuando un familiar cercano le recomendó tomar un medicamento antidepresivo. Convencido del buen resultado que había producido en él, no dudó en recetárselo. Recetárselo es una manera de decir, porque en realidad es una recomendación de alguien que no era médico, ¿no? Eh, pero si bien este medicamento, dice Iván, disminuyó el estado depresivo, los trastornos del sueño continuaron. Entonces, el paso siguiente fue recomendarle un ansiolítico. Cabe señalar que aun cuando los medicamentos eran de uso controlado y que para su compra se requiere de una receta médica, se ignora la manera en la cual este familiar proveía a la enferma de esos medicamentos. Finalmente, y después de varios meses sin lograr una mejoría, María decidió probar con la acupuntura, después con la herbolaria, hasta que ya en un estado avanzado de su enfermedad llega al consultorio de un neurólogo.
La información que recibió sobre los orígenes y causas de su enfermedad le hicieron confiar en el tratamiento médico. Es decir, que hay ese despliegue de saber que hace el neurólogo respecto a, podríamos decir, la certeza sobre las causas de la enfermedad y lo que ahí indica respecto de la modalidad de tratamiento, instala cierta modalidad de transferencia que podemos situar como la suposición de un saber del lado de este médico. Eh, mm, entonces, el neurólogo comenzó a ensayar con diversos medicamentos, ansiolíticos y antidepresivos, para encontrar aquellos que se acoplaran mejor al organismo de la enferma. Fíjense que aquí se trata desde esa perspectiva de un organismo enfermo, ¿no? Solo que para observar si los resultados de los medicamentos en turno actuarían favorablemente, apuntando a áreas específicas y cada vez diferentes del cerebro, había que esperar un lapso mínimo de 3 meses, a decir del médico. Y la búsqueda continuaba, había que probar de entre toda una gama de psicofármacos cuáles de ellos eran los convenientes para su enfermedad. Es decir, se inicia ahí un tratamiento psicofarmacológico, pero se abre un tiempo de espera de 3 meses en el cual no hay ninguna indicación respecto de ninguna otra intervención complementaria a esa intervención psicofarmacológica, ¿no? Mientras tanto, continúa el relato de Iván, María sabía que esto tenía un origen en la historia de su vida. Y aún contraviniendo la sugerencia de su neurólogo, ella optó por buscar de manera complementaria algún tipo de atención psicológica. 2 psicólogos, cada uno por su lado, le recomendaron visitar a un psiquiatra porque, a decir de ellos, hacía falta evaluar los medicamentos. Por su parte, ellos no se comprometían, ninguno de los dos, con el tratamiento. O sea, consulta a 2 psicólogos que la derivan a un tratamiento psiquiátrico. Simultáneamente, María probó con acudir a las sesiones de la asociación civil denominada Neuróticos Anónimos, sesiones en las que algunos de los asistentes por turno exponen su problemática, una dinámica similar a la de Alcohólicos Anónimos. Pero un inconveniente con el cual se enfrentó en ese lugar fue el no poder ser escuchada, el no poder hablar, ¿no? Puesto que para ganarse el derecho de participar en el podium había que asistir a las 5 sesiones semanales. Su trabajo se lo impedía, por lo cual solo asistía en 2 o 3 ocasiones por semana y nunca pudo hablar ella ante la asamblea. El psiquiatra que consultó después de los psicólogos la atendió por un corto periodo de tiempo. Los encuentros que se produjeron en la práctica fueron irregulares, cambio de citas, cancelaciones y retrasos. Después de 4 años, un día, con calculadora frialdad, María decidió terminar con su peregrinaje. Ingiriendo una buena dosis de sus medicamentos, se aseguró de hacer desaparecer su malestar junto con su cuerpo. Su historia, dice ahí también Iván, y aquello que pudiera situarse en el origen de su padecimiento psíquico, permanecerá allí mismo irremediablemente sepultada. Lo que podemos ver en este breve relato es el fracaso de los diversos dispositivos de intervención que se fueron sucediendo, en la medida en que cada uno de estos dispositivos aparece apostando
a subordinar lo que le pasa a esta paciente a la lógica de su propio discurso referencial, desechándose la posibilidad de escuchar o captar lo singular en juego en el origen del padecimiento de esta paciente. Es decir, el neurólogo ya sabe que esa causa hay que situarla a nivel de la producción de serotonina, por ejemplo, y frente a eso no hay nada más que decir, ¿no? Solo se trata de encontrar la dosis justa, ¿no? Pequeño detalle es que eso llevaría por lo menos 3 meses. 3 meses que además encuentran a esta mujer ya en el borde, ¿no? Después de 4 años de peregrinaje. Lo mismo se plantea desde los demás saberes, desde los que se la aborda, intentando forzar también su misión a las categorías que cada uno de ellos maneja, es decir, hacer encajar el caso como una muestra particular de una regla general para deducir de ahí, si se quiere, los estándares de su tratamiento en una lógica que desemboca de manera implacable en el vaciamiento de todo lo que no encaja, ¿no? Limitándose ahí a registrar solo lo que se ajusta a un sistema de saber codificado de antemano, podríamos decir, ¿no? En algunas ocasiones, a pesar de todo, por un tiempo eso funciona bien, ¿no? Lo que digo, no solamente en el caso de María, sino en general, ¿no? El encuentro, el simple hecho, ¿no? De que el sujeto se encuentre con cierto amparo, cierto lugar de alojamiento, podríamos decir, en el saber del otro, eso, que alguien sepa, ¿no? Que alguien nos diga que sabe sobre lo que nos pasa, sobre nuestro padecimiento, de por sí puede resultar aliviante y estabilizador, ¿no? Pero ese alivio también suele resultar frágil y efímero. Es decir, con esa suposición de saber, bueno, eso tiene patas cortas, se podría decir. Profe, Sí, te quería decir algo, porque cuando leyó el caso y estuve escuchando, bueno, sí, yo tengo un compañero de trabajo que está bajo tratamiento por una sí, depresión, y estaba para mí, punto de vista, estaba sobremedicado porque íbamos a trabajar y se perdía en el propio trabajo, o sea, se iba, digamos, sí, ¿no? Ya estaba como, yo sentí, o sea, de todo lo que venimos viendo y aprendiendo que estaba sobremedicado. Estaba bajo una depresión, yo conozco el historial y todo, entonces yo le sí, dije, o sea, y él estaba yendo solo al psiquiatra, yo le dije que busque, que hable con su psiquiatra o que busque alguna otra perspectiva o de alguna manera que pueda, o sea, bajar la dosis y ver de qué manera, porque por lo que es como que están tapando su dolor, digamos, ¿no? En el sentido de que toma muchas medicaciones para muchas cosas. sí. Y entonces lo que pude lograr de mi lugar, de que él ahora esté bajo un tratamiento psicológico y que de las dosis se están como bajando de las dosis, digamos, porque realmente estábamos hablando y él me decía, yo me pierdo. Sí, 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 y se Y, puede decir que y literalmente, muchas veces como esto, ¿no? De como el psiquiatra, la medicación, o sea, como que a veces se es como que un sobreabordaje de tanta medicación y él no estaba haciendo un tratamiento psicológico, bueno, pero ahora está haciendo tratamiento psicológico y bueno, obviamente lleva todo un trabajo, ya lo sabemos, pero bueno, se están viendo los cambios hasta la hora de trabajar, o sea, está hasta el punto de que se traba para hablar, digamos, o sea. sí, sí, lo que decía es que justamente ahí podemos ver cómo queda extraviado como sujeto, ¿no? Y efectivamente hay una monolectura del caso en donde
el padecimiento psíquico se trata como si eso quedara restringido a un problema orgánico, ¿no? A nivel del sistema, del sistema nervioso central, ¿no? Desconociendo algún otro motivo por el cual este sujeto podría estar en ese estado depresivo y desconociendo algún otro modo de tratar, ¿no? Ese padecimiento. Entonces, justamente ahí el psiquiatra sabe, ¿no? Y en la medida en que sabe, no necesita abrirse ninguna pregunta por la complementariedad de algún otro saber, ¿no? Exacto. Ayer, Entonces, si no funciona un medicamento, se agrega más dosis. Si no funciona con más dosis, se agrega otro medicamento, ¿no? Y claro, el resultado es que se va perdiendo cada vez más el sujeto, ¿no? Bueno, Sí, vamos sí. ayer a... precisamente, Dale, dale. ayer precisamente estábamos hablando en teoría psicoanalítica, estábamos hablando en psicoanálisis estos temas, cómo la psiquiatría a través de la medicación tapa el síntoma o lo restringe, mientras que el psicoanálisis lo que hace es hacerlo hablar, hay que escucharlo al síntoma para poder encontrar la solución al problema. No hay que taparlo, sino hacerlo hablar precisamente, que hay que Sí, escuchar, que vendría a ser la función del psicoanalista y también de la T. efectivamente, lo que cabe aclarar es que en realidad son intervenciones complementarias, ¿m? Porque cuando un sujeto está desbordado de angustia o cuando un sujeto está arrasado por su producción delirante, entonces ahí también la intervención psicofarmacológica puede ser muy efectiva justamente para poder bajar ese nivel de angustia, para poder bajar esa eclosión delirante y habilitar la posibilidad de que el sujeto hable, ¿no? Entonces, no es que se trata de una intervención o la otra. El problema también sería análogo si del lado de la intervención de un psicoanalista se atribuyera la exclusividad de su saber y en un momento de crisis o en un momento de desborde no pudiera dar lugar a la intervención de acompañantes terapéuticos o a la interconsulta con un psiquiatra, ¿no? Ahora, fíjense que cuando decimos que la interdisciplina no es algo que haya que dar por sobreentendido, bueno, ahí tenemos un ejemplo local de Chivilcoy. Vamos, los casos que estamos presentando, bueno, en este caso se trata de una usuaria de la ciudad de Querétaro, en México. Vamos a ver dos casos más, si hacemos a tiempo, que son tratamientos, acompañamientos llevados adelante en España, ¿no? Lo que quiero decir es que esta dificultad, ¿no? En relación a la práctica del trabajo interdisciplinario es algo que abunda también, ¿no? Y que hay que tener en cuenta porque muchas veces son los acompañantes terapéuticos quienes detectan que ahí no hay un equipo trabajando, aunque haya 10 profesionales trabajando, ¿no? Eh, bueno, voy a avanzar un poquito más con la presentación. Entonces, entonces les decía, ahí lo que podríamos decir, ese alivio resulta frágil y efímero cuando algo no alcanza
ahí a ser debidamente tramitado, ¿no? En su inevitable retorno, va a buscar un nuevo modo cada vez más estruendoso de hacerse oír. ¿Mm? Es decir, ahí donde esta mujer va recurriendo a distintas alternativas, pero no encuentra lugar en donde pueda hablar de lo que le pasa, se podría decir, eso que ahí queda sin tramitación, insiste cada vez más estruendosamente. Y es ahí donde se revela la necesidad de un abordaje cuya lógica no se puede dar por sobreentendida, en tanto no se deduce de ningún saber determinado a priori. Se descubre entonces en la construcción de cada caso la evidencia, la realidad y la consistencia de que hay ahí una lógica singular en cuanto a de qué se trata el padecimiento de ese sujeto, ¿no? Que de ningún modo podría inferirse de antemano de ninguna regla general y que solo tendrá ocasión de revelarse a través de esas complejas maniobras que en el marco del vínculo transferencial el terapeuta y cada uno de los integrantes del equipo tratante, incluidos los acompañantes terapéuticos, podrán empezar a poner en juego, ¿no? Precisamente para permitir que eso de lo que padece cada sujeto se pueda desplegar, ¿no? Bueno, el año pasado aparecía algunas preguntas en relación a este caso y a lo sucedido, ¿no? A ese trágico final, ¿no? Que tiene esta mujer. Por ejemplo, aparecía la pregunta respecto de si no correspondería ahí un juicio por mala praxis, ¿no? En donde, bueno, una de las cosas que hay que señalar es que lo que nos encontramos ahí, por ejemplo, del lado del neurólogo, del lado del psiquiatra, es que cada uno aborda el caso con la caja de herramientas que tiene a partir de esos distintos saberes universitarios, si se quiere, ¿no? Eh, entonces, el neurólogo responde con su saber, ¿no? Pero fíjense que ahí se abre una pregunta fuerte sobre la formación académica de los neurólogos, de los psiquiatras, porque se verifica una y otra vez que ya en esa formación hay un déficit respecto de cómo pensar, cómo practicar el trabajo interdisciplinario. Entonces, lo que podemos decir es que la interdisciplina, que es uno de los temas que nos convoca en la clase de hoy, requiere, en primer lugar, de cierta renuncia a situar el propio saber con el que cada uno cuenta en las distintas profesiones, ¿no? Una renuncia a que todo pueda abarcarse, a que todo pueda ser abarcable con el propio saber, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿se puede enseñar la interdisciplina? Y en cierto sentido uno puede decir, hay cosas que no se enseñan quizás en la universidad, pero también podrían enseñarse, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen formación como psiquiatras residentes, bueno, ahí por lo menos desde hace ya unos cuantos años, a partir de la promulgación en Argentina de la Ley Nacional de Salud Mental, ustedes saben que la ley, por ejemplo, habilita a que los cargos de dirección de los hospitales eh, monovalentes, ahora devenidos en hospitales escuela de salud mental, ya no tienen más
el nombre de hospitales psiquiátricos o manicomios, ¿no? Desde la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, y esto es uno de los motivos por qué fue resistida y sigue siendo resistida por buena parte de los médicos, de los psiquiatras, es que la ley habilita a que la jefatura de las distintas instancias de esas instituciones, los servicios de salud mental, por ejemplo, en los hospitales generales, puedan ser cargos ejercidos por profesionales del campo de la salud mental no médicos. Anteriormente a la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en el año 2010, solo los psiquiatras podrían tomar la dirección de un hospital como el Borda, como el Moyano o como cualquiera de los servicios de psicopatología de los hospitales. Solamente los psiquiatras podían tomar esa jefatura. A partir de que se habilita ahí que cualquier profesional, no cualquiera, ¿no? Tiene que acreditar en el llamado a concurso su recorrido, su recorrido en el ámbito hospitalario, ¿no? Pero no, digamos, ahí la carrera hospitalaria ya no se abre solamente para los psiquiatras en los cargos de conducción, sino que al contrario, son uno más entre quienes pueden competir por esos cargos de dirección. Entonces ahí, desde ese momento, se empieza a abrir un trabajo interdisciplinario en los servicios de psicopatología que antes no tenía el mismo lugar. No es que no existía, pero en todo caso quedaba más bien librado a la buena voluntad del psiquiatra que dirigiera el servicio o del psiquiatra que dirigiera el hospital. Entonces, eso marca un punto de inflexión que empezó a promover de una manera distinta el trabajo interdisciplinario. Lo que podemos decir, ustedes habrán visto en la bibliografía, que nos estamos refiriendo a un momento en el año 2010, un momento en el campo de la salud mental en Argentina que es en realidad un tercer momento histórico, si se quiere, que es lo que se inaugura a partir del retorno a la democracia, a partir de 1983, en donde hay un tiempo anterior, que es el de la dictadura militar, que removió, que arrasó directamente con todos esos recursos y dispositivos interdisciplinarios que se habían desarrollado hasta el momento de la irrupción de la dictadura militar. Estamos hablando de los años 60, de principios de los años 70, que son justamente los años en donde se produce, a partir de todos esos movimientos de búsqueda, de investigación, de alternativas a la internación manicomial en nuestro país, que son el marco desde el cual aparece surgiendo el acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, parece que es importante también tener esta perspectiva histórica, ¿no? Porque de algún modo la Ley Nacional de Salud Mental viene a retomar ese camino interrumpido, pero que ya en nuestro país tenía un desarrollo muy importante antes de la catástrofe de la dictadura militar, ¿no? Bueno. Un ejemplo de eso, Gabriel, sí. de este tercer momento, me acuerdo que en el año 2006 empezaron a haber congresos en Mar del Plata sobre discapacidad. Sí. Y los congresos se sucedían cada 2 años hasta el año 2015 y ya después no se volvieron a hacer.
y eran hermosos porque todas las personas que trabajábamos en salud mental y en discapacidad podíamos intercambiar con otras, o sea, venían de toda la nación y de otros lugares de América Latina. Y digo, dio lugar a partir de la ley de salud mental. Después, lástima, no se hizo más porque eran muy productivos. Sí, sí, sí. Y a ver, hay que decir también que a partir de 1983 empiezan tímidamente, con mucho miedo, pero empiezan a regresar muchos de los colegas que pudieron escapar de la persecución, que se pudieron exiliar en países como Brasil, Venezuela, México, España, fundamentalmente, y que retornan siendo ellos la memoria viviente de aquellas experiencias de las que había testimonio. Esos testimonios escritos habían pasado a ser parte de los libros que la gente quemaba porque había toda una literatura que estaba prohibida, ¿no? Hay un libro muy interesante en relación a la experiencia de Mauricio Goldenberg en el Lanús, una experiencia que va del año 56 a, bueno, más o menos hasta los primeros años de la década del 70, que se llama Una revolución en salud mental, ¿no? Un libro de Mariano Wolfson, que es un periodista que recupera esa época, ¿no? El Lanús de Goldenberg, año 56, a principios de los 70. Ese es un libro que, si uno lo tenía en su biblioteca, por el solo hecho de que el título tuviera la palabra revolución, corría el riesgo de que si en algún momento alguien tenía un allanamiento de su casa, encontraba en ese libro, estaba en riesgo su vida, ¿no? Y yo no sé si ustedes tienen noticias de que muchas personas que no eran militantes políticos, ni guerrilleros, ni nada, simplemente por pertenecer al campo de la cultura, tener ciertas lecturas, cierto material bibliográfico, en determinado momento es una escena que no es solamente una escena mítica, se quemaban los libros en las bañeras para evitar la posibilidad de que esas bibliotecas fueran denunciadas o que hubiera algún tipo de problema así. Entonces, son los colegas que vuelven, que retornan después de haber pasado, en algunos casos, por largos años de exilio. Mauricio Goldenberg se exilia a principios de los 70, cuando tenía 2 hijos, de sus 4 hijos, 2 desaparecidos, y siendo él el director de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Se decide exiliar a Venezuela y recién retorna en el año 1995, es decir, 12 años después del retorno a la democracia. En fin, El bueno. año pasado vimos Sí. un reportaje de eso, Ah, de bueno, Goldenberg. sí, que es en ese Comunidad de momento. locos. Comunidad Claro, de loco. No me acuerdo el otro autor. Hay otro muchacho que relata. sí, No sí, me, sí. no me acuerdo el nombre ahora, pero Sí, de Goldenberg me acuerdo. el video Carpintero. está subido en la página, está compartido en la página también. Sí. Bueno, voy a avanzar un poquito más, así hacemos a tiempo de recorrer. Pregunta, ¿qué tipo de profesionales son los que pueden asumir como directores dentro del hospital? Además del psiquiatra, bueno, aquel psicólogo y quién más. Quienes tienen cargos de licenciatura y a partir de las licenciaturas entran a jugar los posgrados, las maestrías, doctorados. Pero solamente está limitado el psicólogo ahí, entonces, ¿Por qué? también. Porque ¿qué otras puede ser? Eso es lo que no tengo idea dentro de un La hospital. licenciatura en musicoterapia, por ejemplo. Ah,
Puede ser un terapista ocupacional o no sé. Que tengan las carreras rango de licenciaturas. Del Ajá, campo de la está. salud mental, Trabajadores sociales. ¿sí? Trabajador social no, porque no es una carrera del campo de la salud mental. No, Claro. no tienen formación clínica los trabajadores sociales. La formación clínica es, digamos, complementaria, pero no tienen formación clínica. ¿Y una T podría llegar el día de mañana o tampoco? No existen las licenciaturas en acompañamiento todavía, pero es un proyecto del que ya se ha comenzado a hablar, Mira. justamente porque es la licenciatura lo que podría habilitar a los acompañantes terapéuticos a profundizar su formación a través de maestrías, de doctorados, ¿no? Mira, interesante. Entonces, la tecnicatura no habilita para el cursado de una maestría. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, vamos a avanzar les decía, vamos a presentar dos casos. Profe, tenemos una compañera que está en espera, A ver. porque se le había cortado el internet. Yo quiero avanzar, pero ustedes no me dejan, ¿eh? Ahí va. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, lo que voy a presentar ahora son dos recortes clínicos del último libro de Leonel Dosa. Es un libro publicado el año pasado. Todavía no llegó la edición en papel, no sé si está disponible incluso en España todavía. Sí está disponible la edición en formato de ebook. El libro está titulado Acompañamiento terapéutico, encuentros y desencuentros entre la vaca loca y el pato lógico. Lo que yo voy a tomar son dos fragmentos del capítulo 3 de ese libro. Es un libro muy interesante porque los recortes clínicos que vamos a tomar tienen como base del material, el material sobre el que están escritos, son los apuntes que el joven acompañante terapéutico, Leonel Dosa, tomó oportunamente en el momento de trabajar con en estos casos. Y es 30 años después prácticamente la revisión y la articulación conceptual de ese material, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar al mismo tiempo con la frescura de ese joven acompañante terapéutico que ya estaba empezando a esbozar algunos de los desarrollos conceptuales que nos iba a proponer algunos años después con la publicación de sus libros. Eso conjugado con un Leonel Dosa ya maduro, podríamos decir, en cuanto a sus más de 30 años de recorrido en el campo del acompañamiento terapéutico y en la posibilidad de calibrar esos desarrollos conceptuales de una manera mucho más madura, si se quiere, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar ahí con esa, si se quiere, exquisita combinación, ¿no? Bueno, de todos modos, lo que vamos a trabajar aquí son dos
fragmentos introductorios, digamos, fragmentos introductorios de los casos. No vamos a desarrollar los casos, sino lo que nos interesa aquí, que es lo relativo a la formulación del encuadre, la interdisciplina y bueno, los temas que estamos revisando acá. Bueno, hay en la introducción de este capítulo nos dice Leonel que él hará un análisis descriptivo de estos dos casos clínicos que en algunos aspectos, dice, se diferencian radicalmente el uno del otro. María es otra María, la anterior justo se llaman María las dos, así que tenemos dos de las tres Marías en la clase de hoy. María, de 13 años, no recibía ningún tipo de tratamiento, además del puramente psiquiátrico, y residía provisionalmente en una residencia infantil, una residencia de monjas. Por las particularidades de la situación, se solicitó un acompañamiento terapéutico a tiempo definido, 3 meses. Es decir, que ya de entrada hay una intervención que está dispuesta para 3 meses de duración, ¿no? Y una entidad pública de Madrid se hizo cargo de los honorarios del acompañante. A su vez, Carlos recibía tratamiento psicoanalítico y psiquiátrico y residía con sus familiares. En el contrato no se ha fijado la duración del acompañamiento, que duró 4 años. La familia se hizo cargo de los honorarios del acompañante. Fíjense que hay dos tratamientos que arrancan de manera muy distinta, ¿no? En un caso, el paciente vive con su familia, en el otro caso, está viviendo en una residencia infantil de monjas. En un caso se empieza a trabajar sin un plazo, en el otro caso hay un plazo muy definido de 3 meses, en un caso se hace cargo la familia de los honorarios, en el otro caso es una entidad pública del municipio de Madrid. ¿No? Entonces, empieza ahí Leonel a describir las dos situaciones. Dice que María hablaba muy poco y cuando lo hacía solía ser de forma desconexa, mientras Carlos era muy hablador cuando no estaba en estado vegetativo, dice. Y tenía Carlos un discurso organizado. María solía caminar de forma anárquica y compulsiva y frecuentemente presentaba conductas auto- y heterodestructivas. A su vez, Carlos estaba casi todo el tiempo en la cama. No se hacía daño físico, pero constantemente la sensación, tomando las palabras del paciente, de haberse cortado la cara con una tijera o la maquinita de afeitar, o de haber ido a un hospital e ingerido algún producto químico, esto hacía que tuviera la sensación de que su cara estaba sangrando o que su cuerpo empezaba a deformarse. Este era, en términos resumidos, el caminar onírico de Carlos. Y acá hacemos referencia a los títulos a los títulos poéticos que va a ensayar Leonel Dosa respecto de cada uno de estos casos, que, bueno, insisto, tienen que ver con la trama y el desarrollo de los casos, que no es lo que vamos a ver hoy. Este caminar onírico de Carlos y el caminar onírico de María tienen que ver con la circulación, con la imposibilidad de articulación transicional entre los espacios físicos y psíquicos.
Es decir, que podemos agregar aquí que es la dificultad para articular las intervenciones también de esas distintas instancias que estaban participando allí en relación a cada uno de los casos, ¿no? La imposibilidad de articulación de esa circulación, ¿no? Un análisis descriptivo de estos dos casos clínicos, continúo citando a Lionel, posibilitará investigar acerca de formas y niveles distintos de encuadramiento e intervención, así como ilustrar algunos aspectos del amplio abanico de posibilidades en acompañamiento terapéutico. Es decir, estamos abordando dos casos solamente, pero ya ahí nos encontramos con la pura diversidad, ¿no? En cada una de las coordenadas del encuadre. ¿Mm? Fíjense que ya si hiciéramos una combinatoria simple de cada una de las variables de los dos casos, ya tenemos una infinidad de combinaciones en cuanto a cómo pueden presentarse las coordenadas de un encuadre, ¿no? Bueno, vamos a ver unos puntos más importantes en el inicio del caso de esta María, de la segunda María que presentamos hoy. El caminar anárquico de María. Dice ahí Lionel, según el informe realizado por la psicóloga de la residencia infantil de monjas en las que se encontraba María, a los 3 años y 7 meses se le diagnosticó un trastorno profundo del desarrollo, 3 años y 7 meses, presentando sintomatología autista y crisis de agresividad. Fíjense que es una paciente que hoy podríamos situar dentro de lo que se suele denominar el espectro autista, o, en fin, esta es una de las cosas que resulta interesante, también vamos a verlo en relación al otro paciente que presenta Lionel, que es tener la perspectiva de cómo va variando la nosografía psiquiátrica en apenas unas décadas, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito más. Entonces, a los 3 años y 7 meses se le diagnosticó un trastorno profundo del desarrollo, presentando sintomatología autista y crisis de agresividad. Entre los 5 y 8 años de edad recibió tratamiento en un hospital en un hospital de día. Desde entonces residió en casa de los abuelos maternos, dado que los padres no podían contener la agresividad de la niña, ¿no? Dirigida sobre todo hacia su hermana de 10 meses. La situación se agravó más aún a raíz de un nuevo embarazo de la madre, que ya directamente para esta niña resultó insoportable, ¿no? Insoportable en cuanto a la afectación y también encuentra a los padres no sabiendo qué hacer con esa afectación, ¿no? En una reunión, la madre dijo que no podía tener a María en casa debido a que no era capaz de soportar sus momentos de auto y heteroagresividad, morder, arañar, tirar de los pelos, y a que tenía que preservar a sus 2 hijas más pequeñas. Cuando se solicitó el acompañamiento terapéutico, María llevaba 4 meses residiendo provisionalmente
en esa residencia infantil. Desde un primer momento se reconoció que dicha residencia no podía dar cuenta de la gravedad del caso, pero se encontraron a nivel del municipio de Madrid con la escasa existencia de instituciones que se hiciesen cargo de la residencia y tratamiento, ¿no?, de casos de psicosis infantil. Sobre todo debido a que cronológicamente, a la sazón, María se encontraba en una edad límite de 13 años, es decir, no terminaba de ser una niña, no empezaba a ser una adolescente, ¿no? En el verano de 1994 se añadió la dificultad de que la mayoría de las monjas de la residencia se iban de vacaciones con los demás niños y niñas, de modo que no habría personal suficiente para hacerse cargo de María y de los niños que quedaban. De hecho, resultaba evidente que el personal de la residencia ya se encontraba en el límite del desgaste emocional, de modo que ni siquiera con su devoción religiosa podrían sostener la situación. Evidentemente, no alcanzaba con la devoción religiosa, no alcanza con la devoción religiosa para vérselas con los fenómenos de la psicosis. Se decidió entonces que María pasaría esos 3 meses en casa de los abuelos maternos, donde solía pasar los fines de semana que no estaba en la residencia. En su informe, la psicóloga señalaba un funcionamiento familiar muy perturbado emocionalmente, así como muy inflexiblemente consolidado, subrayando la existencia de una relación absolutamente unida e indisoluble entre la madre y la abuela materna, así como un distanciamiento por parte del padre y el abuelo, que aparecían ahí carentes de toda implicación con lo que sucedía a nivel de la problemática familiar, ¿no?, y particularmente respecto de María. Ante esta situación, la solicitud de acompañamiento terapéutico por parte de la psicóloga de la residencia derivó de la necesidad de brindar un sostén durante estos 3 meses de vacaciones, es decir, mientras se buscaba un lugar de residencia institucional que se hiciera cargo del tratamiento y cuidado continuado de María. Es interesante situar que María no contaba entonces en el inicio con ningún tipo de asistencia profesional en esa residencia. Había una psicóloga, un terapeuta de familia, pero no se plantea una continuidad de asistencia, sino algo así como pasarle la posta al acompañante terapéutico. El comienzo del acompañamiento está planteado a partir del cierre de la intervención anterior. A la sazón, continúo ahí citando a Leonel, a finales de junio, dice, él tenía organizado un viaje de vacaciones también en agosto, lo cual fue comunicado a las personas implicadas. Le informan de que había un equipo de familia que también estaría haciendo un seguimiento del caso y se decidió que la psicóloga de dicho equipo también acudiría a la casa de los abuelos donde iba a residir María, es decir, que iba a tener visitas domiciliarias, la psicóloga. Se reúne Leonel, el acompañante terapéutico, con la psicóloga y ahí la psicóloga comenta que le habían dicho que Leonel le iba a dar las instrucciones acerca de qué hacer. Y ahí, bueno, aparecen los lugares invertidos, ¿no? Donde es del acompañante terapéutico de quien se espera que dé las indicaciones respecto de cómo se orientaría el tratamiento, ¿no?
y nos encontramos ahí con una psicóloga, bueno, parece de algún modo reconocerse carente de herramientas para abordar el caso, ¿no? Tras hablar acerca de la situación en que se encontraba María, el acompañante le dice a la psicóloga que, bueno, sería una sugerencia, ¿no? De que fuera a la casa, que hiciera estas visitas domiciliarias, bueno, con alguna pregunta abierta respecto de qué necesitaban o cómo ir abriendo ese espacio, ¿no?, de atención psicológica domiciliaria. Y acuerdan con Leonel que ella iba a asistir a la casa de María 2 veces a la semana durante 1 hora y que, bueno, que se iban a mantener en contacto para ir coordinando acciones, ¿no? A la semana siguiente, la psicóloga, dice Leonel, vino a darme las gracias, dijo que le había tranquilizado mucho el que yo no le hubiese dado recetas, ¿no? Dice Leonel, según mi punto de vista, el de Leonel, ¿no? Resultó ser una buena acompañante, ¿no? Porque es como que se integra al equipo como, bueno, como una integrante del equipo de acompañantes, se podría decir, ¿no? Antes de conocer a María, continúo citando a Leonel, tuve una reunión en la residencia con la abuela, los padres, la psicóloga y 2 monjas. Al final de la reunión trajeron a María para que nos conociéramos, pero éramos muchos y estábamos todos muy tensos. A pesar de que empujaron a María para que se acercara a mí, me di por satisfecho con haberme presentado y haber quedado para un primer encuentro posteriormente. En la reunión acordamos un encuadre de 2 encuentros semanales con una duración de 2 horas cada encuentro, además de los 2 encuentros semanales con la psicóloga. Entonces, lo que interesa situar aquí es que si hay alguna interdisciplina que se empieza a producir en este caso, es la que se produce a partir de las intervenciones del acompañante, ¿no? Es decir, no hay un acompañante ahí que se incorpora a un equipo interdisciplinario. Digo esto para que lo tengan en cuenta porque ojalá esto fuera una excepción, ¿sí? Pero lo que van a verificar es que en realidad muchas veces en el punto de partida, incluso aunque sean convocados para intervenir por parte de un psiquiatra, por parte de un psicólogo, ¿no? Cosa de que es una buena noticia que sean convocados de esa manera o por una institución, hospital de día, clínica de día, ¿no? Es una buena noticia, pero eso no quiere decir que haya un equipo interdisciplinario trabajando como tal. Entonces, acá nos encontramos con la sorpresa de que sea la psicóloga la que le solicita orientación al acompañante, ¿no? Y esto en realidad le sucede a muchos profesionales del campo de la salud mental, que no hay una formación en el transcurso de sus respectivas carreras que incluya el ejercicio y la práctica de la interdisciplina. Como les decía antes, la Ley Nacional de Salud Mental cumple también con la función de ser una suerte de protocolo de intervención al incluir la obligación de sostener en los casos de abordaje múltiple un trabajo interdisciplinario, ¿no? No incluir ese trabajo interdisciplinario, ahora sí, a partir de que hay una ley que lo indica, insisto, en los casos de abordaje múltiple, ahora sí, esto podría implicar
caer bajo la figura de la mala praxis cuando no se incluye el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque ahora sí eso está indicado a manera de protocolo por la misma Ley Nacional de Salud Mental. Y me parece que es importante situar esa diferencia, ¿no? De que no es lo mismo que haya un marco de referencia legal en este sentido a que no lo haya, ¿no? Entonces, podemos decir que ni en México ni en España cuentan con una legislación así, ¿no? Como veíamos... Y en Chivilcoy yo te diría, ¿Cómo? disculpe profesor, pero en Chivilcoy pasa exactamente lo mismo. A uno lo llaman, Sí, tiene que armar el coordinador o el psicólogo sí. como para poder empezar a trabajar. Es uno, en la mayoría de los casos, el que tiene que armar ese equipo. Es muy común, lamentablemente. Hace poco hablaba con una coordinadora y me decían, muchas chicas están trabajando como, no como acompañantes, sino como cuidadoras, porque justamente lo que hacen es cuidar nada más, pero no son acompañantes. Porque cuando te llaman, a mí me pasan 2 casos. Sí, bárbaro, me llaman, pero ¿quién está atrás? Nadie. Está bien, pero de todos modos son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es la confusión de funciones, la confusión de incumbencias, eso es un tema. El otro tema, que es que no es un tema menos importante, pero vamos a retomarlo más adelante para no desviarnos del tema de la clase. Lo que interesa en relación al punto que estamos abordando aquí es que yo les decía, ni en México ni en España hay ninguna regulación legal sobre esto. Nosotros sí, entonces, por eso les decía, no es lo mismo que ustedes puedan proponer ese trabajo interdisciplinario que no hay, con el amparo, porque la Ley Nacional de Salud Mental, aunque ahora está de moda judicializar los decretos de necesidad de urgencia o las leyes nacionales, bueno, es la última moda de esta semana, pero de todos modos ese marco legal es referencia vigente, entonces ya no es algo que a ustedes se les ocurre que hay que realizar reuniones de equipo. Hay que realizarlas si hay más de un profesional interviniendo. Y ustedes, para proponer eso al psicólogo, a la psiquiatra, a la institución, tienen el respaldo de la Ley Nacional de Salud Mental y nadie se puede negar a una reunión propuesta por quien lo proponga, porque ese hacer equipo es algo que está indicado y que tiene valor de ley. Entonces, Claro, pero lo que voy yo, que sí, no está en práctica, las obras sociales todas, cualquiera sea, en sí, el interior estoy hablando, no hablo de grandes capitales como puede pasar en Buenos Aires o La Plata, es ahí donde hay una falencia muy grande por ignorancia, yo creo que también, ¿no? Porque pero llama la familia, la persona, y el AT tiene que armar el equipo, armar todo el circuito para poder trabajar. ¿Me entiende a lo que voy? sí, 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 es exactamente lo que estoy diciendo desde el inicio de la clase, que ustedes se van a encontrar con ese escenario. Claro, Eh, sí, y muy seguido, a eso voy. Muy frecuentemente. Mm. Pero, pero, por eso mismo, todas las herramientas que ustedes van a ir teniendo les va a permitir sostener una interlocución con no solo la autoridad que ustedes pueden tener a nombre propio por ser técnicas o técnicos en acompañamiento terapéutico y por los libros que hayan leído,
sino que también van a poder autorizarse a la hora de proponer determinadas intervenciones, como ser una reunión de equipo, la interconsulta con psiquiatría, la interconsulta con... van a poder ampararse en un marco legal que, como les decía recién, si bien está de moda esta última semana poner en cuestión la ley, poner en cuestión decreto de necesidad de urgencia presidencial o poner la ley, es la ley, digamos. Entonces, es también función de ustedes, y creo que ahí tenés mucha razón, Ana, que en muchos casos, tanto del lado de las familias, de los usuarios mismos, como de parte de los profesionales, hay un desconocimiento del texto de la Ley Nacional de Salud Mental, hay un desconocimiento de las cuestiones distintas que eso implica, y ustedes en ese sentido, por eso nos interesa poner el acento ahí, porque en algunos casos, bueno, va a ser necesario que ustedes también tomen la palabra en cuanto a poder transmitir estas cosas, a poder llamar la atención sobre estas cuestiones, llamar la atención a los usuarios respecto de los derechos que tienen sin saber que los tienen. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar porque si no, no voy a llegar a presentar el material. Vamos a presentar entonces el otro caso, que está titulado por Leonel Dosa en términos de el caminar onírico de Carlos, ¿no? Dice, al comienzo del acompañamiento terapéutico, en septiembre de 1992, Carlos contaba con 21 años. Había pasado por 3 ingresos psiquiátricos y se le había diagnosticado una neurosis obsesiva grave. También podría decirse que Carlos se encontraba más bien entre aquellos pacientes que presentan una estructura fronteriza escindida a modo de dualidad, caracterizada por el empleo de defensas primitivas no adaptativas, la escisión entre amor y odio, objetos idealizados y denigrados, protectores y persecutorios. Fíjense qué interesante, porque este caso es un caso en el que Leonel trabajó 2 años antes que el caso anterior, en 1992 se inicia, hace casi cerca de 30 años, ¿no? Lo interesante es, como les decía, cómo van cambiando las nosografías, ¿no? Por entonces ahí aparece una neurosis grave, ¿no? Diagnosticado como una neurosis grave, se podría haber diagnosticado también como borderline o podría diagnosticarse incluso como un paciente maníaco depresivo. Lo que queda claro es, más allá de estas categorías nosográficas, es que hay una escisión marcada a nivel de la personalidad, o lo que podríamos decir en términos, ya en términos psicoanalíticos, que queda evidenciado una polaridad a nivel de su división subjetiva, ¿no? Hay por lo menos toda una serie de condimentos, entonces, que abren una pregunta fuerte en relación al diagnóstico. Partimos de un diagnóstico de neurosis grave, en fin. De todos modos, esa escisión marcada entre amor y odio, entre objetos idealizados y denigrados, protectores y persecutorios, justifica lo que sitúa a continuación Leonel, ¿no? Él dice, esto trae como consecuencia que el eje central de la tarea terapéutica con este tipo de pacientes, fíjense lo que dice, el eje central
de la tarea terapéutica, acá en el inicio, ¿no? Con este tipo de pacientes, sea la supervivencia del acompañante terapéutico. ¿Sí? Es decir, que se pueda sostener la intervención, a sabiendas de que el mismo acompañante va a devenir en cualquier momento como objeto de odio, como objeto denigrado, como objeto persecutorio. Veamos un poquito de su historia familiar, que echa algo de luz en relación a estas características, ¿no? Particularmente en relación al objeto persecutorio, que es uno de los nombres del caso, podríamos decir, ¿no? Cuando contaba 5 años de edad, sus padres y otros familiares fueron encarcelados por la dictadura militar en su país de origen. El padre fue torturado, hecho al que Carlos se refería en términos de una injusticia social. El caso transcurre en el año 1992, ahí en la ciudad de Madrid, que fue uno de los lugares de exilio de quienes tuvieron que emigrar durante las distintas dictaduras militares en Sudamérica, en Uruguay, Argentina y Chile, fundamentalmente. Al comienzo del acompañamiento, en el hogar familiar vivían Carlos, sus padres, el hermano y la hermana, las abuelas materna y paterna y el perro. Carlos, sus padres, el hermano y la hermana, sus 2 hermanos, las abuelas materna y paterna y el perro. La abuela paterna siempre estuvo muy enferma, no podía caminar ni hablar. Vivían en un amplio piso dúplex, en habitaciones individuales, a excepción de los padres. El personal doméstico estaba constituido por 2 asistentas, una cocinera, el chofer y las enfermeras de la abuela paterna, que falleció durante el 3er año de acompañamiento. Carlos acudía a se puede ver que era una familia bastante adinerada, ¿no? Carlos acudía a un psiquiatra que le controlaba la medicación y durante los 3 primeros años de acompañamiento estuvo en psicoterapia psicoanalítica 3 veces a la semana. En esos 3 años, el terapeuta y el acompañante estuvieron en contacto y en varias ocasiones se reunieron, terapeuta y acompañante, con Carlos y también con la familia. Transcurrido aproximadamente 1 año tras el comienzo del acompañamiento, la familia empezó su terapia con un psicoanalista que residía en Italia y que viajaba a España cada 2 meses. Como podrán ver, eran épocas libres de coronavirus y tampoco existía el Zoom en ese tiempo, ¿no? Entonces, esas entrevistas se sostienen a partir de los viajes de este terapeuta, ¿no? En tales ocasiones solían tener sesiones de familia 2 mañanas y 2 tardes, y Leonel participaba en una de estas reuniones. A raíz de la interrupción de la terapia de familia, debido a que el terapeuta no podía seguir viajando, no sabemos por qué motivos, se acuerda que la familia seguiría reuniéndose con el terapeuta individual y con el acompañante terapéutico. Profe, Sí, perdón. sí. Pilar está esperando a que la acepte. Bueno, ahí vamos. Disculpe. Pilar Fernández. Bien. Entonces, ahí Leonel dice que, esto que les comentaba al principio, ¿no? Que tomó registros de casi el 100% de los encuentros que tuvieron lugar durante los 3 primeros años de esa intervención, registros resumidos con el objetivo de destacar determinadas anécdotas.
y el análisis descriptivo del caso se basa en esos registros del acompañante, ¿no? Ahí, fresco, en el momento, ¿no? Al terminar el encuentro. Por diferentes motivos, que dice no saber explicar muy bien por qué, apenas tomó notas durante el último año del acompañamiento. Entonces ahí ya se encuentra apelando a su memoria. Igual no es sobre eso, sobre lo que vamos a trabajar. Ahí dice Leonel, en relación al pedido y contrato, ¿no? Al pedido de intervención y al contrato, él dice, el pedido de acompañamiento terapéutico surgió desde la familia en una llamada telefónica realizada por la madre. Un compañero de profesión le había dado su teléfono, el teléfono de Leonel. En la primera entrevista, en el domicilio familiar, la principal queja de los padres consistía en decir que Carlos no hacía nada. Más que hablar de alguien con un problema de salud mental que sufría, parecían hablar de un vago y un sinvergüenza que no quería hacer nada y estaba todo el día en la cama. Así es presentado por su madre, fundamentalmente el paciente. Frecuentaba un hospital de día, lo cual provocaba verdaderas batallas para que se levantara cada mañana, de modo que la familia le dio de baja en el hospital de día y sobre todo la madre organizó todo un calendario para llenar el tiempo de Carlos. Seguía con la terapia psicoanalítica 3 veces a la semana, clases de piano y tenis 2 veces a la semana, y para completar, acompañamiento terapéutico 3 veces a la semana en encuentros de 3 horas. Fíjense que en ese momento, si hay alguien que está en la posición de que está ahí en la posición de asumir la dirección de la cura, es en todo caso la madre, ¿no? Desde la decisión es ella la que decide la interrupción del hospital de día y la que organiza toda la agenda semanal de actividades, que la muestra así, tomando las riendas de, en fin, abrimos la pregunta, ¿no? Tomando las riendas del tratamiento, ¿no? Aunque el encuadre del acompañamiento terapéutico es propuesto por mí, dice Leonel, en ese momento yo apenas era una cosa más, era una más de esas actividades que llenaban el programa semanal. Una cosa más, pero con una misión especial, dice, ¿no? Esta cosa más, ¿no? Esta actividad más. Dice, el pedido, sobre todo por parte de la madre, era muy claro. Mi tarea sería estimular a Carlos para que saliera de casa, practicara deporte e hiciese todas aquellas cosas que hacen los muchachos normales de su edad. Tras escucharles, fíjense, esta es la intervención que tiene Leonel, ¿no? Ahí donde esa cosa más, de algún modo, lo que lo distinguía, esa misión especial, era ser el burro de arranque para que funcionen todas las otras actividades dispuestas por la mamá, ¿no? Tras escucharles, dije que a mí también me parecía interesante que Carlos pudiese salir y hacer cosas, pero quizás necesitaríamos algún tiempo para conocernos y descubrir qué cosas podríamos hacer juntos. Sigo citando a Leonel. También dije que al comienzo quizás no saldríamos, pero que esto también podría ser una parte importante del proceso. Aún sabiendo que esto no va a cambiar la dinámica de la familia, dice Leonel, es importante plantear y aclarar estas cuestiones en el momento del contrato, ¿no? En el momento inicial. El alto grado de angustia de la familia hace que demanden soluciones inmediatas a modo de parches.
En este momento inicial, el establecimiento del contrato constituye el primer momento del encuadre, el primer gesto que encuadra el devenir de la demanda. La primera cláusula del contrato dice aquí que la tarea del acompañante será contribuir al establecimiento de un vínculo positivo y de confianza con el paciente. Pero hay que cuidar para que ello no sea vivido como un enfrentamiento con la demanda materna. Fíjense que ahí la primera cláusula es no en relación a lo que aparece solicitando a modo de imperativo la familia, sino, no podría decir, la ley primera del acompañamiento terapéutico, que es contribuir en todo aquello que permita el establecimiento de un vínculo de confianza con el paciente. Pero hay que cuidar, dice, esto, hay que tener mucho cuidado que eso no produzca un enfrentamiento de entrada con lo que se nos está pidiendo. Esta es una de las mayores dificultades, sobre todo al comienzo, de un gran número de acompañamientos, a saber, que al acompañante le corresponderá centrar la tarea en las necesidades del sujeto, pero sin desatender ni enfrentarse con las demandas que provienen de su entorno. Si entra en esta lucha, seguramente perderá. Acá vemos que, y ya vamos terminando, por lo menos la presentación de hoy, vemos que con mucha elegancia Leonel no rechaza esas indicaciones que vienen de parte de la familia, especialmente de parte de la madre, sino que simplemente ahí plantea cierto ordenamiento temporal en donde toma esas demandas, pero no como algo de ejecución inmediata. Abre un tiempo que además va a estar comandado desde otra perspectiva, ¿no? Él dice, necesitaríamos algún tiempo para conocernos y descubrir qué cosas podríamos hacer juntos. Con lo que abre implícitamente un signo de pregunta respecto de si Carlos tendría ganas o no de hacer esas actividades, si eso tenía algún interés para él. Esas que ya estaban ordenadas y dispuestas. En la medida en que se van observando de parte de Carlos ciertas señales de confianza en el vínculo con el acompañante terapéutico, en el transcurrir ya del acompañamiento en marcha, de pronto resulta que ese pronunciamiento por parte de Carlos encuentra lugar. Pero nada tenía que ver con el tenis ni con las clases de piano. Es decir, hay un momento en donde el usuario se siente con la suficiente confianza como para hablar de lo que a él sí le interesa, ¿no? Pero eso ya no tenía nada que ver con las actividades que le habían programado. Esta maniobra, entonces, fundante en el punto cero por parte del acompañante terapéutico es, por un lado, lo que permite poner en suspenso esa demanda familiar, que no es decir que no, es decir, vamos a tomarnos un tiempo, esto es muy interesante, pero vamos a tomarnos un tiempo, ¿no? Y por otra parte, es en la medida en que se pone a resguardo de esos imperativos y demandas familiares al sujeto, es que puede habilitarse un tiempo nuevo en donde esa simple maniobra es lo que permite que el acompañante pase a tener para el sujeto un lugar distinto. ¿Por qué? Simplemente porque no aparece sumándose a la orquesta de demandas, sino que por el contrario, quizás por primera vez, en el propio territorio familiar, aparece situado cierto acotamiento a esas demandas e imperativos familiares y se habilita, se da un tiempo a la posibilidad de que ese sujeto se pronuncie. Entonces, podemos ver
cómo ahí se reformula el encuadre de entrada, que ya no es ese encuadre impuesto con el que hubiera empezado a trabajar el acompañante. Simplemente se reformula el encuadre al abrirse la pregunta, ¿no? ¿Por dónde va? Vamos a ver por dónde va el deseo de este sujeto. Y nos parecen maravillosas esas actividades que ustedes le están proponiendo, pero vamos a tomarnos un tiempo para ver por dónde va el deseo del sujeto. Eso es lo que permite entonces empezar a reformular el encuadre, porque además podemos decir que no hay encuadre que se pueda sostener y que tenga alguna eficacia si no tiene ninguna conexión con el deseo del sujeto. Que ahí ya no habría tal encuadre de tratamiento de su padecimiento psíquico. Bueno, yo voy a llegar hasta aquí con el material que quería presentar. A ver, tenemos algunos poquitos minutos. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Profesor, Sí. ¿Qué significa caminar onírico? Les decía antes de las presentaciones que son títulos poéticos puestos por Leonel y que están referidos al desarrollo de los casos. El caminar onírico y el caminar anárquico. Y así en dos líneas lo que podemos decir es que ahí en el caso de María el caminar anárquico estaba referido a esa hiperactividad, ¿no? Esos movimientos compulsivos, desordenados, no articulados. En ese sentido, lo aparentemente anárquico, ¿no? Anárquico en el sentido de no tener pies ni cabeza, ¿no? Por lo menos no desde una observación externa, ¿no? ¿A qué estaban referidos esos movimientos que aparecían como puros impulsos, ¿no? En el caso de ese tránsito onírico, en donde eso remite a la lógica de los sueños, ¿no? Y está referido a la producción delirante del sujeto y cómo ese transitar por la vida aparecía, por lo menos en los primeros tramos largos tramos de ese acompañamiento, bueno, aparece ahí una orientación con aires de soñamiento, en el sentido, bueno, vieron lo que sucede en los sueños, ¿no? En donde hay un desplazamiento de escenas, en fin. Pero insisto, son dos títulos poéticos, metáforas que vienen a situar ciertos rasgos singulares de cada uno de los casos.